Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Esta vez vamos a explorar un tema que, creo que resuena en el corazón de cada cristiano. Sin duda. Se trata de cómo podemos vivir una vida que sea agradable a Dios. Y para esta inmersión he reunido sermones y enseñanzas de pastores como Juan Carlos Harrigan, Paul Washer y Sujel Michelén. Cada uno, claro, aporta una perspectiva única. Buenísimo. Y creo que al combinar estas diferentes voces vamos a obtener una visión mucho más completa de este camino, ¿no? Totalmente. Pastor Harrigan, por ejemplo, empieza con una imagen, que me impactó bastante, de Proverbios 16.7. Dice que si nuestros caminos son agradables a Dios, incluso nuestros enemigos estarán en paz con nosotros. Wow. ¿Imaginas eso? Es una promesa increíble. Es increíble, es algo que, a veces nos cuesta comprender, ¿no? Sí. Y Harrigan nos lleva más allá de la simple idea de evitar conflictos. Ajá. Habla de una transformación interna profunda. Claro. Él usa el ejemplo de Jesús, ¿no? Y destaca que cada aspecto de su vida, incluso sus confrontaciones, estaban alineadas con la voluntad de Dios. Es un punto clave. Porque a veces pensamos, Jesús era perfecto, ¿no? Pero él también tuvo que enfrentar situaciones difíciles. Incluso tuvo que confrontar a las personas. Y lo hizo de una manera que agradó a Dios. Exacto. Y eso nos recuerda que la verdadera paz y el éxito genuino provienen de alinear nuestras vidas con la voluntad de Dios. Totalmente. Y eso me lleva a preguntarme qué cosas en mi vida podrían estar desagradando a Dios. Buena pregunta. Porque Harrigan nos advierte, ¿no? Que nuestras oraciones, nuestras ofrendas pueden ser vacías si nuestro corazón no está alineado con Dios. Es como si intentáramos sobornar a Dios con acciones externas sin un cambio real en nuestro interior. Exacto. Como si dijéramos, mira Dios, te doy esto, te hago esto otro, pero por favor no me pidas que cambie de verdad. Y Harrigan conecta esto con las palabras de Isaías sobre el verdadero ayuno que Dios desea, ¿no? Uno que se centra en la justicia y la compasión, no en rituales vacíos. Claro, no se trata solo de hacer cosas buenas, sino de que nuestras acciones fluyan de un corazón transformado. Precisamente, tenemos que examinar nuestras motivaciones y asegurarnos de que nuestras acciones sean un reflejo de nuestro deseo genuino de agradar a Dios. Y ahí es donde entra Paul Washer, ¿no? Nos presenta dos pilares fundamentales para vivir una vida que agrada a Dios. Vivir en el Espíritu y vivir por fe. Dos conceptos clave. Sí. Y él empieza con una descripción muy vívida de la batalla constante que hay entre nuestra carne y el Espíritu. Una batalla que todos conocemos muy bien. Sí, una batalla diaria. Y Washer usa imágenes muy claras para que podamos tender esta lucha, ¿no? Habla de la carne, que siempre busca satisfacer sus propios deseos egoístas, como un niño que siempre quiere un dulce. Sí, él dice que la carne siempre quiere pescado, refiriéndose a ese deseo constante por lo que no nos conviene. Dame pescado, dame pescado. Y aquí es donde entra Satanás en escena, ¿no? Claro, Washer lo describe como el animador de nuestra carne, siempre tentándonos con deseos mundanos. Es una imagen muy poderosa. Impacta. Y en contraste tenemos al Espíritu Santo, ¿no? El campeón de nuestro espíritu, guiándonos hacia una vida de humildad, amor y la gloria de Dios. Totalmente. Y para saber quién está ganando esta batalla interna, Washer nos anima a discernir los frutos del Espíritu, como se describe en Gálatas 5.19, y compararlos con los frutos de la carne. Es una herramienta muy útil. Sí, nos ayuda a evaluar nuestra vida, ¿no? Estoy manifestando más amor, paciencia, bondad, o estoy dominado por la ira, el egoísmo, la envidia. Exacto. Es una pregunta que todos deberíamos hacernos con frecuencia. Y si descubrimos que la carne está ganando terreno, no debemos desesperarnos, ¿no? El Espíritu Santo nos da el poder para resistir la tentación y vivir de una manera que agrada a Dios. Amén. Y esto nos lleva al segundo pilar que Washer nos presenta: la importancia de vivir por fe. Un desafío en el mundo en que vivimos. Sin duda. Un mundo que nos empuja a confiar en lo tangible, en lo que podemos ver y controlar. Nuestra dependencia de la tecnología, por ejemplo, y la búsqueda de seguridad material pueden, paradójicamente, debilitar nuestra fe en Dios. Es cierto. Nos hemos acostumbrado a las soluciones rápidas, a la gratificación instantánea. Y eso puede afectar nuestra capacidad de confiar en Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Perdemos la capacidad de esperar pacientemente en Dios, de confiar en su tiempo y en su plan, incluso cuando no podemos ver el camino con claridad. Exactamente. Y aquí es donde me encanta la frase de Washer. La gente de verdadera fe son aquellos que compran un llavero para una casa que aún no poseen. ¡Qué imagen tan poderosa! Es genial. Nos invita a vivir con una expectativa radical en Dios, a creer en sus promesas incluso cuando no hay evidencia visible de su cumplimiento. Es un llamado a no conformarnos con lo que el mundo nos dice que es realista, sino a atrevernos a soñar con Dios y actuar en base a esa fe. Amén a eso.
Y aquí es donde entra la enseñanza de Sugel Michelin, que nos lleva a una reflexión más profunda sobre cómo se ve realmente una vida dedicada a agradar a Dios. Él comienza con una observación que puede resultar incómoda. Los cristianos que toman en serio su fe a menudo son etiquetados como fanáticos. Sí, es una realidad que muchos hemos experimentado. El mundo nos ve como extremistas, fanáticos por vivir de acuerdo con nuestras creencias. Pero Michelin hace una distinción crucial entre el fanatismo ciego y la devoción informada e intencional arraigada en la palabra de Dios. Es decir, no se trata de seguir reglas ciegamente, sino de vivir con un propósito claro guiado por la voluntad de Dios. Exacto. Él describe al fanático como alguien que corre hacia la nada, mientras que el cristiano auténtico vive con propósito y dirección guiado por la voluntad revelada de Dios. Es una imagen que nos invita a reflexionar. ¿Estoy simplemente siguiendo reglas y rituales sin entender el propósito detrás de ellos? ¿O estoy viviendo con la intención clara de honrar a Dios en cada área de mi vida? Esa es la pregunta clave. Y Michelin nos recuerda que el objetivo final del cristiano es vivir de una manera que agrade a Dios. Y esto no se trata de luchar por la perfección para ganar su favor, No, no se trata de eso. sino de una vida transformada por la gracia, impulsada por el deseo de honrar a aquel que ya nos ha mostrado un amor inconmensurable. Es una motivación completamente diferente. Totalmente. Y para aterrizar este concepto, Michelin nos da ejemplos prácticos de cómo se ve esto en la vida diaria. La pureza sexual, el amor a los demás creyentes, una ética de trabajo responsable y una gratitud alegre. Son ejemplos que nos ayudan a ver que agradar a Dios no es una idea abstracta y lejana, sino una realidad que podemos vivir día a día. Exacto. Creo que esto nos da mucho que pensar, ¿no? Sin duda. Es un buen punto de partida para seguir profundizando en este tema. Totalmente. Y mientras seguimos, como reflexionando sobre todo esto que hemos visto, ¿no? Me llama la atención eso que decía Michelin sobre cómo nuestra fe, o sea, la fe en esta época, en la era moderna, Ajá. puede impactar en cómo vivimos para agradar a Dios. Es un punto interesante, ¿no? Vivimos en un mundo donde, la tecnología Sí, nos ha acostumbrado a tener todo como al alcance de la mano, claro. a la gratificación instantánea. Inmediato. Y esto, Michelin nos señala, puede tener un impacto en nuestra fe y en nuestra capacidad de confiar en Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Es como que perdemos la paciencia, ¿no? Sí. Como que ya no sabemos esperar. Claro. Queremos soluciones rápidas, respuestas inmediatas. Ah, Y nos olvidamos de que, a veces el camino de la fe implica esperar en Dios, ¿no? sí. Confiar en su tiempo, Confiar en su plan, aunque no entendamos su plan. aunque no lo veamos. Exacto. Y ahí es donde me acuerdo de la imagen que usaba Washer, ¿no? Ajá. De la gente de fe que compra un llavero para una casa que todavía no tiene. Sí, es una imagen muy, muy gráfica. Es buenísimo. Nos habla de la audacia de la fe, ¿no? Que a veces perdemos. Si perdemos. Esa capacidad de creer en las promesas de Dios, incluso cuando no hay evidencia visible Ajá. de que se van a cumplir. Es como que lo dejamos llevar por lo práctico, ¿no? Y por el pragmatismo. Por el pragmatismo, exacto. Y decimos, solo puedo creer en lo que veo, en lo que toco. Y Él nos invita a soñar con Dios, a atrevernos a esperar lo imposible, a actuar en base a esa fe que mueve montañas. Totalmente. Y para cultivar esa fe madura, Michelin nos advierte del peligro del fanatismo. Así. Dice que el fanático corre hacia la nada, Ajá. impulsado por un entusiasmo ciego, Ajá. sin dirección, sin un fundamento sólido Es como una llama que se enciende y... rápidamente, pero se apaga. Ajá. Igual de rápido. Porque no tiene combustible. Porque no tiene, exacto, no tiene de dónde alimentarse. En cambio, el cristiano maduro, arraigado en la palabra de Dios, vive con un propósito definido, con una dirección clara, y se deja guiar por la voluntad de Dios, no por las emociones o las presiones del mundo. Y esa madurez, esa solidez, se refleja en cómo vivimos, ¿no? Totalmente. Michelin da ejemplos concretos, como la pureza sexual, donde la fidelidad a Dios se manifiesta en nuestras decisiones y acciones en el ámbito de la intimidad. Un tema complejo en la cultura actual. Complejo. Y que a veces, nos bombardean con mensajes, ¿no? Sí, mensajes distorsionados. Distorsionados. Pero como cristianos, estamos llamados a vivir de acuerdo con el estándar de Dios, ¿no? Un estándar que honra la santidad de la relación humana. Exactamente. Eso implica disciplina, autocontrol, una rendición constante a la voluntad de Dios. No es fácil, No es fácil, pero es esencial para vivir una vida que le agrada. es fundamental. Otro ejemplo que da es el amor fraternal. Un amor que va más allá de las palabras, ¿no?
Un amor que se traduce en acciones prácticas de apoyo, compasión y servicio mutuo. Es un amor que se sacrifica Que se sacrifica. por el bien del otro, que busque la unidad del cuerpo de Cristo por encima de los intereses personales. Y lo que me parece muy interesante es que también incluye la responsabilidad laboral como una forma de agradar a Dios. No, a veces pensamos como que la vida espiritual, bueno, está separada de la vida secular. Sí, como que hay una división, ¿Por qué hay una división? pero Dios se interesa por todo. Dios se interesa por todo. Entonces, ya sea que seas médico, maestro, empresario, artista, Lo que sea. puedes honrar a Dios en tu trabajo, siendo dirigente, honesto, responsable, buscando la excelencia Exactamente. Y nuestro trabajo se convierte en una ofrenda a Dios, en una ofrenda una forma de servirle de servirle y reflejar su gloria en el mundo. en el mundo. Michele nos desafía a no vivir en automático, a no simplemente cumplir con una lista de reglas, Ajá. sino a vivir con la intención consciente de agradar a Dios En cada paso. en cada paso del camino. Y para eso, para vivir esa vida intencional, necesitamos entender profundamente lo que Dios valora. Y eso lo encontramos en su palabra. La Biblia se convierte en nuestra brújula, en nuestro mapa. En nuestra guía. para navegar la vida de una manera que lo glorifique. Y a medida que nos sumergimos en la palabra, no solo adquirimos conocimiento, Ajá, sino que crecemos en nuestra relación con Dios. exacto. Y esa intimidad que cultivamos con Él a través de la lectura, de la meditación en su palabra, alimenta nuestro deseo de agradarle. Es un ciclo virtuoso. Totalmente. Cuanto más conocemos a Dios, más deseamos agradarle. Y cuanto más buscamos agradarle, más crecemos en nuestro conocimiento de Él. Y este crecimiento no solo se da en el ámbito intelectual, Claro. sino que se extiende a todo nuestro ser. Michele habla de ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Buenísimo. O sea, Dios nos equipa Nos equipa. para enfrentar las pruebas. Con paciencia. La paciencia con Y esperanza con gozo. y con gozo. No solo nos da la capacidad de resistir, sino que nos llena de un gozo profundo, de una gratitud que nace de la certeza de que Dios está obrando en nosotros, incluso en medio del dolor. Y esa actitud de gozo y gratitud, según Michele, es una de las características de una vida que agrada a Dios. Ajá. No es una resignación pasiva, ¿no? Es una alegría profunda que brota de la confianza en la bondad y la fidelidad de Dios. Es esa alegría que el mundo no puede entender, que nos sostiene en medio de la tormenta, que testifica del poder transformador del Evangelio. Y a medida que vivimos con esa alegría y gratitud, naturalmente comenzamos a compartir la bondad de Dios con los demás. Michele cita a Hebreos 13.16, donde dice: «Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios». Es un recordatorio, ¿no? Yes. De que agradar a Dios no se limita a nuestras acciones privadas. También implica amar y servir a nuestro prójimo. Claro, la generosidad, la compasión, la búsqueda del bien común, Expresiones tangibles. expresiones tangibles de una vida centrada en Dios. Y aquí vemos cómo la enseñanza de Michele conecta con la de Harrigan, ¿no? ¿Te acuerdas? Que decía que cuando nuestros caminos son agradables a Dios, incluso nuestros enemigos estarán en paz con nosotros. Es esa transformación interna que se refleja en nuestro impacto en el mundo. No buscamos la aprobación de los demás, sino que vivimos de una manera que refleje el carácter de Dios. Y esa es la clave, porque ese reflejo del carácter de Dios es lo que realmente atrae a las personas hacia Él. No son nuestras palabras, no son nuestros argumentos, sino la belleza de una vida transformada por la gracia, lo que testifica del poder del Evangelio. Y eso es algo que Pablo experimentó en su propia vida. En 1 Tesalonicenses 2.4, él declara: «Sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, Claro, él comprendió que su misión no era complacer a la gente, sino ser fiel a Dios». sino ser fiel a Dios, confiando en que Él obraría en los corazones de quienes escucharan su mensaje. Y esa fidelidad a Dios se traduce en una vida de obediencia. no por obligación, sino por amor y gratitud. Como dice Pablo en Romanos 12.1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nuestra obediencia se convierte en una expresión de adoración, Y adoración. una respuesta al amor inagotable que Dios nos ha mostrado en Cristo. Y lejos de ser una carga, esa obediencia se convierte en una fuente de libertad y gozo. Exactamente. Como dice Juan en 1 Juan 5.3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La obediencia a Dios, en lugar de oprimirnos, nos libera Nos libera. de las cadenas del pecado.
y nos permite experimentar la verdadera plenitud de vida que Él ha diseñado para nosotros. Y esa vida plena, centrada en Dios, se convierte en un testimonio contagioso Para quienes nos rodean. a quienes nos rodean. Como Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestras acciones se convierten en un reflejo de la luz de Cristo, Atrayendo a las personas hacia la fuente de esa luz. hacia el amor y la gracia transformadores que solo se encuentran en Él. Y este impacto en el mundo, como nos recuerda Michele, es el fruto natural de una vida que busca agradar a Dios. No se trata de hacer buenas obras para ganar su favor, sino de vivir de una manera que refleje la transformación que Él ha obrado en nosotros. Y esa transformación es un proceso continuo, un viaje de crecimiento en el que nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo. Es un viaje que requiere nuestra participación activa, Ajá. nuestra entrega constante a la obra transformadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Claro. Debemos cultivar una relación íntima con Dios a través de la oración, el estudio de la palabra y la obediencia a sus mandamientos. Y resistir la tentación de vivir en automático, de conformarnos con una religiosidad superficial. En cambio, debemos buscar una transformación profunda que afecte cada área de nuestra vida. Y recordar que agradar a Dios no se trata de ganar su aprobación. Sino de responder a su amor. sino de responder a su amor. Con un corazón agradecido y obediente. Con un corazón agradecido y obediente. Se trata de vivir con la intención consciente de honrarlo en todo lo que hacemos, sabiendo que su gracia nos capacita para vivir de una manera que le agrada. Es un proceso, no un evento instantáneo. Es un viaje de crecimiento en el que nos vamos pareciendo cada vez más a Cristo paso a paso. Como decía Michelle, es una maratón, no una carrera de velocidad. Sí, me gusta esa analogía. No se trata de llegar primero, sino de mantener la mirada fija en la meta, sin distraernos. Y la meta, claro, es la transformación a la imagen de Cristo. No vamos a alcanzar la perfección en esta vida, pero bueno, seguimos corriendo, creciendo en santidad, en amor, en gracia. Y requiere intencionalidad, ¿eh? No podemos simplemente dejarnos llevar. Tenemos que tomar decisiones conscientes cada día para cultivar las virtudes que agradan a Dios. Miguel mencionaba, por ejemplo, la pureza sexual. Ajá. Recordaba que la fidelidad a Dios se refleja en cómo manejamos nuestros deseos, en cómo nos relacionamos con los demás, en el ámbito de la intimidad. Un tema tan relevante, ¿no? En esta cultura que nos bombardea con mensajes distorsionados sobre la sexualidad. Como cristianos estamos llamados a vivir de acuerdo con el estándar de Dios. Claro. Un estándar que honra la santidad de la relación humana. Y eso implica disciplina. Autocontrol. Una rendición constante en la voluntad de Dios. No es fácil, No es fácil. pero es fundamental. Es fundamental para vivir una vida que le agrada. Lo mismo con el amor fraternal. Ajá. Miquel lo recalca. Sí. No es solo un sentimiento, es una acción, es un compromiso. Implica buscar el bien del otro Apoyarnos, en las pruebas. perdonarnos. Animarnos. Es un amor que se sacrifica, que se entrega, que busca la unidad del cuerpo de Cristo por encima de los intereses personales. Y ese amor, bueno, tiene un poder transformador, no solo dentro de la iglesia, también fuera. Totalmente. Cuando las personas ven un amor genuino desinteresado entre los cristianos, se sienten atraídas hacia la fuente de ese amor, Que es Dios mismo. que es Dios mismo. Y hablando de impactar al mundo, Michele nos recuerda que nuestro trabajo, aunque no sea un ministerio formal, Ajá. puede ser una forma de agradar a Dios. A veces se nos olvida eso, ¿no? Separamos lo espiritual de lo secular. Como que lo vemos separado. Pero para Dios todo es importante. Todo es importante. Entonces, ya sé que seas médico, maestro, empresario, artista, Lo que sea. puedes honrar a Dios en tu trabajo, Ya. siendo diligente, honesto, responsable, buscando la excelencia Tu trabajo se convierte en una ofrenda a Dios. en una ofrenda. Una manera de servirle, de reflejar su gloria en el mundo. En el mundo. Al final, Michele conecta con Harrigan y Washer. Todos nos llaman a vivir vidas intencionales, vidas que no se conforman con la mediocridad, vidas que buscan la gloria de Dios en cada detalle, Una transformación integral. que comienza en el corazón y se extiende a cada área de nuestra vida, Es un proceso de crecimiento, un viaje de fe. en el que nos apoyamos en la gracia de Dios para ser más como Cristo. Y es un viaje que vale la pena. Porque al final descubrimos que la verdadera satisfacción, la verdadera alegría, la verdadera plenitud se encuentra en vivir para aquel que nos creó y nos redimió. Bueno, ha sido increíble esta inmersión. En las enseñanzas de estos pastores hemos explorado a profundidad lo que significa vivir una vida agradable a Dios. Y bueno, nos vamos con el desafío de poner en práctica estas enseñanzas en nuestras propias vidas. Claro, la meta no es la perfección, sino la transformación. Sigue buscando a Dios, sigue creciendo en tu fe, y Él te guiará en el camino de una vida que le agrada.
Y no olvidemos, estos podcasts se hacen para el crecimiento cristiano y para la gloria de Dios.